hace poco de personas voladoras. Y antiguamente en el programa también hablamos de otros voladores, el famoso Giuseppe de Copertino, Santa Teresa, Juan de la Cruz, Felipe Neri, bueno, el mago Daniel Home. Ahora vamos con un catálogo nuevo. En muchas tradiciones místicas y religiosas se considera que una persona iniciada puede levitar. En la mística cristiana, la levitación está perfectamente tipificada. 1. Si el cuerpo se eleva un poco, se llama éxtasis ascensional. Por ejemplo, usted 30 centímetros del suelo, dice, bueno, este es un éxtasis ascensional. 2. Usted se eleva a gran altura y recibe el nombre de vuelo extático. Dice, vuelo estático. Y finalmente, 3. Si comienza a andar velozmente a ras del suelo, pero sin tocarlo, se llama marcha estática. Marcha estática. La Iglesia ha explicado este fenómeno como una anticipación del don de agilidad propia de los cuerpos gloriosos. Es decir, no lo ha explicado. Haremos un catálogo de personas que han volado de alguna de estas maneras. Pablo Francesco Massari nació en Ovada, qué nombre, ¿no?, en Piamonte, en 1694. Se dice que la Virgen María se le apareció al joven Pablo y le regaló un hábito negro que el tipo empezó a usar desde entonces. Pablo tomó el nombre religioso de Pablo de la Cruz, viajó a la ciudad de Roma y sostuvo una audiencia con el Papa Benedicto XIV, quien aprobó las reglas de su congregación, que se llamó Congregación de la Pasión, también conocido como pasionistas. Bueno, era muy piadoso este muchacho, Pablo de la Cruz. Una vez estaba en la isla de Elba, en una misión, y en la parte más ferviente del sermón, caminó fuera de la plataforma, una especie de escenario que habían puesto ahí, y siguió caminando por el aire y sobre la cabeza de la gente. Y así llegó hasta la otra punta de la capilla y luego volvió también por el aire, sin que nada le hubiera pasado. Un grupo de fieles entusiastas, al ver la proeza, quisieron seguirlo en su camino por el aire y se fueron al suelo. Es decir, hubo milagro, pero con efectos colaterales importantes. Lo mismo hizo Pablo en la ciudad de Latera, en la diócesis de Montefiascone. Allí, en otra oportunidad, se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de sus sentidos y entonces se agarró a una silla y la silla empezó a subir hasta llegar aproximadamente 1,5 metros del suelo, no muy alto, vamos. Dice la crónica que en ese estado continuó un largo rato en contemplación sublime. Luego regresó a sí mismo, empezó a temblar el cuerpo y descendió tranquilamente con la silla y se apoyó en el piso. Pero en otra oportunidad se produjo el mismo ascenso, pero Pablo de la Cruz se bajó de la silla en el aire y se rompió los cuernos. Supo entonces, evaluando los magullones, que la capacidad de levitar era la de la silla, no la de él. Bueno, otro, Martín de Porres, fue hijo de un noble natural de la ciudad de Burgos y de una muchacha liberta, Ana Velázquez, que había nacido en Panamá. Martín de Porres fue bautizado el 9 de diciembre de 1579. Era un mozo grande, ya antes te bautizaban por ahí, a los 15 años, no sé. Bueno, parece que cuando estaba orando con mucha devoción, levitó. Se levantó del piso y parece que ni escuchaba a nadie. Le gritaban, ¡eh! Y nada. Y así agarró la costumbre de levitar. A veces el mismo virrey, el virrey del Perú, ya que esto sucedió en Lima, lo iba a consultar
y tenía que aguardar un buen rato en la puerta de la habitación, esperando que el monje terminara el vuelo. El inconveniente con los éxtasis de San Martín de Porres era que no tenía límite su levitación. Pensaba si iba para arriba y no lo bajaba más. Entonces andaba siempre bajo techo para encontrar en el cielo raso un tope razonable a su ascenso. Otro, San Alfonso María de Ligorio, nació cerca de Nápoles en 1696. Siendo niño, fue visitado por San Francisco Jerónimo, quien lo bendijo y predijo para él grandes bendiciones y sabiduría. A los 16 años obtuvo el grado de doctor en Derecho Civil y Canónico. Mirá vos, a los 16 años muchos de nosotros todavía no pelamos las naranjas solos. Alfonso de Ligorio, y aquí viene lo extraño, muchas veces era visto en dos lugares diferentes. Es decir, tenía el don sobrenatural de la bilocación. Estaba aquí o allá o en todas partes. Mientras predicaba en una ciudad, lo veían en otra, y en esta segunda, ponele, estaba varios metros elevado sobre el suelo, así que no se contentaba con un milagro, hacía dos. En una oportunidad, Alfonso de Ligorio estaba en dos lugares a la vez, póngale Comodoro Rivadavia y Entreleu. En una levitó y se cayó, por efecto, dice aquí, de una mala administración de la fe. Dios, si no tenés fe, te caes. Pero la caída impactó también a su otra circunstancia y pudo verse a San Alfonso, en otro pueblo, pegar unos gritos de dolor sin haberse caído. Bueno, no dice más nada. Los antiguos chinos hablaban de personas capaces de, por ejemplo, viajar distancias de miles de millas en cuestión de segundos. El fenómeno era tan popular en la antigüedad que los chinos incluso le asignaron un nombre, Bairi Feisheng, Bairi Feisheng, que significa en chino, volar a plena luz del día. El chino es un idioma muy sencillo. Bairi Feisheng significa volar a plena luz del día y todo así por el estilo. Uno de los casos más conocidos de Bairi Feisheng fue el del monje Fo Mile, conocido como Milarepa. ¿Qué hace Milarepa? Quien, según diversas crónicas, vivió y alcanzó la iluminación a principios del milenio pasado, o sea, ya por el año 1000. Se dice que Fo Mile era visto con frecuencia por los hombres que trabajaban en el campo mientras atravesaba el cielo de un lado a otro a gran velocidad. Y en el vuelo era un tipo muy saludador. ¿Qué hace? ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Milarepa! Le gritaba. Y a veces también transmitía mensajes de un campo a otro. Un campesino de Fujian registró un grito del monje que lanzó desde los aires, ¿no? Dice el señor Sun de los campos de Jieyang que ya pasó por ahí la langosta. Pero, y eso es todo lo que podemos decir al respecto. Cerremos con un ejemplo de marcha extática. Esto es en el desierto, había monjes que eran capaces de traslados milagrosos de un lugar a otro. Por ejemplo, ascetas que en una sola noche iban de Egipto a Roma o de Egipto a Bizancio. Uno de ellos fue Juan de Egipto, que vivía recluido en una gruta de Licópolis. Parece que el emperador Teodosio había mandado a un eunuco, ¿qué tal?, a consultarlo acerca de cuestiones
relacionadas con la virtud y la piedad. El emperador dice, mire, vaya y pregúntele qué es la virtud y qué es la piedad. El eunuco viajó 3 semanas con muchas dificultades. Bueno, era un eunuco. Y llegó al lugar en donde vivía Juan. Y le comunicó entonces que el emperador quería verlo inmediatamente. Y Juan de Egipto aceptó. Ahora bien, el asceta volvió y se presentó ante el emperador, pero recién al día siguiente. Parece que Juan de Egipto tenía la virtud de avanzar flotante y con mucha rapidez hacia cualquier lugar que se propusiera. Tiempo más tarde llegó el eunuco enviado, que en vano le dijo a Teodoro, no, entonces el monje fue el que llegó al día siguiente. En un día viajó de Egipto a Bizancio. Y varios días después llegó el eunuco y dice, ya le dije, dijo que iba a venir. Y el emperador dice, sienta acá. Esto yo no creía hasta este momento. Acabo de convertirme. Cuenta Voltaire, en un anexo fuera del programa, que un joven fraile, lo hemos contado esto, un joven fraile hacía muchos milagros. Tantos milagros que el prior de la orden se lo prohibió. Dice, no haga más milagros, dice. Basta de milagros. El fraile obedeció. Pero un día vio que un obrero caía a la calle desde lo alto de un techo. Entonces este muchacho vaciló. Deseaba salvar la vida de aquel muchacho, pero también quería cumplir las órdenes del prior. Para resolver el dilema, el fraile realizó el milagro por la mitad. Ordenó que el hombre que caía quedara suspendido en el aire, hasta nuevo aviso, y corriendo le fue a contar al prior lo que pasaba. Dijo, mire, empecé a hacer un milagro, pero si usted no me autoriza, yo no lo termino. El prior lo absolvió del pecado que había cometido al comenzar a hacer el milagro sin permiso, y le permitió que lo terminara, pero con la condición de que no volviera nunca más a hacer otro. Si quieres volar, oh joven borrega que escuchas este programa, debes hacerte liviana. Expulsa la pesadez de los humores del pecado. Quítate los zapatos de suela gruesa. Elimina los pensamientos mundanos. Deja a un lado el celular y luego extiende tus alas